Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Nuestro bandido estaba perdido. Lo estábamos buscando por la mañana. Decíamos, ¿dónde está? ¿Dónde se lo habrá llevado la lluvia? Esta lluvia que caerá. Una lluvia bien intensa. Que estaba buscando por aquí. Acá está. Que estaba buscando... ¿cuánta agüita caerá el día de hoy? Sigue indicándonos lo mismo. Sí, no, bajó 2 milímetros, pero aumentó para el lunes. Hoy serán 20 milímetros. Ayer eran 22, hoy nos dice 20 milímetros y el agüita estará durante el restante de la jornada, hasta alrededor de 17-18 horas. Mañana tendremos 0,8 milímetros, será desde las 17 hasta las 20 horas. Y el lunes, señoras y señores, hay probabilidades, porque está solamente un 70% de probabilidades de lluvia, pero solamente en la madrugada, que serían 5,1 milímetros por ciento. 5,1 milímetros, ¿ya? Así que va a caer agüita, señoras y señores. Oye, ya estamos en los estudios, pues. Ya estamos en nuestros estudios junto a don Diego Gres Cañete. ¿Cómo está Diego Gres Cañete? A ver. Muy buenos días, Irmita. Casi buenas tardes, todavía no son las 12, pero que sea un lindo día de lluvia para todos ahí, que no pase ninguna cosa mala, ninguna emergencia en Pichilemu. Sí, yo creo que estamos preparados ya, sería lógico que estuviéramos preparados porque la lluvia se anuncia con bastante antelación. Antes, ¿se acuerda usted que antes llovía y uno decía, oye, va a llover? Tiene todo, no, si va a llover porque resulta que está corriendo el viento para allá, que va acá, que hace calor, que no hace calor, y los señores antiguos allí, me refiero a los que tenían más edad, decían, hoy no, si va a llover, no, si va a pasar esto, no, si va a pasar lo otro, y tenían tanta razón en reconocer el pronóstico del tiempo. Sí. Bueno, antes también llegaban esas lluvias de aquellas, Irmita. Llovía mucho. Y recordar también cuando Pichilemu quedaba aislado ahí hasta los años 80, cuando se hizo la ruta 90. Hoy sí, yo me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando había los buses que eran los colchaguas, los que habían en ese tiempo? Claro, colchagua. ¿Y se acuerda usted que usted venía y el camino era de tierra, muy arcilloso nuestro sí. Camino, carretera, digamos, y era arcilloso y con la lluvia era pero horrible transitar? ¿Y cuántas veces quedaba? Yo me acuerdo haber quedado una vez pegada en un bus y que quedamos pegados y vinieron algunos, se bajaron, ya no quisieron esperar más y se bajaron y que comenzaron por los porteros a caminar para ir para pedir ayuda, que estábamos pegados. Y viene y van a buscar una máquina, y era una de estas máquinas tolva. No tolva, ¿cómo se llama esta que tiene un bracito hacia adelante? Ya. Yeah. Y viene, sí, y viene y va a tratar de sacar el bus y no se le va esa mano y pasa, oye, pasó, pero por el ladito del chofer, esa cuestión para adentro y quebró el parabrisas. Y fue horrendo. Pero, y ahí llegó gente en la noche, porque se demoraron, tú te imaginarás, de por allá, la carretera, llegar acá a Pichilemu, se demoraron, después llegaron, ya estaba oscureciendo cuando llegaron ya nos estábamos imaginando y tapando con lo que encontramos para poder esperar a que fuese alguien a ayudarnos, que con la esperanza de que quienes habían venido llegaran acá a Pichilemu a pedir ayuda. Entonces, así eran los tiempos en Pichilemu antiguamente. Claro, había problemas graves de conectividad. Lo abordamos en un capítulo anterior, pero imagine usted que antes ni siquiera había un puente que nos llevaba hacia Alconia. Sí. Había que la gente que era de Pichilemu tenía que darse toda la vuelta hacia Ciruelo por el camino antiguo que iba para Alto Ramírez, llegando a Cardonal por allá. Sí, era muy complicado el tema. Oiga, Diego, y muy complicado cuando llovía mucho. Yo me recuerdo también, cuando estaba en la radio Atardecer, en aquel tiempo,
me acuerdo que una vez también con esta lluvia en Dionisio Acevedo, que es la calle donde está la radio Entreola, nosotros estamos al final, en la última cuadra de Dionisio Acevedo, pero me acuerdo que era la única radio que había y la única que te podías hacer acompañar, claro. Con los pocos receptores que habían y todo lo demás, y me acuerdo que fui al centro, pero era con balde. O sea, el Dionisio Acevedo hacia, por decir, de donde está con Aníbal Pinto, Dionisio Acevedo, de ahí hacia donde está la parroquia y todo esto, corría el agua, pero era un río. Era un río, tú no podías cruzar la calle. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, el señor Padilla, don Nolo Padilla, no tenía el negocio donde lo tiene ahora. Uh-huh. Lo tenía al frente, porque comenzó al frente donde ahora hay un café, ahí, sí. Ese era el negocio. Entonces nosotros vivíamos al frente, vivíamos al lado donde tiene el negocio el señor Padilla. Y ahí teníamos que cruzar a comprar, pero cruzar a comprar era de seguro que lo que te pusiera era porque iba a llegar así como rana, ¿cachai? Porque iba a llegar todo mojado. Porque el agua era pero una cantidad enorme. Estas lluvias nos admiran cuando tenemos 20, 25 milímetros. Dice, wow. Pero en ese tiempo era lluvia. Claro. Y la gente estaba menos preparada que ahora. O sea, ahora todos tratan de mantener sus casitas más con las canaletas limpias y tapando las goteras. Ahí sí que tenían trabajo los bomberos. Pero antes, por ejemplo, incluso el comprar artículos de ferretería era difícil, porque aquí no había un puro local, ¿no? Estaba en la ferretería del señor Vidal. Sí. En el centro, pleno centro. Me atrevería a decir que era la más grande que existía en Pichilemu en aquel tiempo. Oye, porque siempre cuando llueve, no sé si a usted, Diego, le pasa lo mismo, y a ustedes, señores auditores, que si empiezan estos temas en la casa, ahora si se corta, no voy a decir qué cosa, porque no quiero hacer así como pájaro de mal agüero, pero ya esta cosa parece pan de cada día. Es lo típico. En la típica, en ese tiempo lo reclamábamos, pero en ese tiempo ocurría eso, y también el agua, usted empezaba la lluvia fuerte y empezaba a llenar las botellas, las que pillaron, las ollas en la casa, las señoras llenándolas de agua, porque segurito aseguraron que se cortaba el agua. O cuando llegaba era ¿cómo se llama? Era un agua media extraña, porque era un agua de color café. Era un revueltijo de agua que llegaba, y teníamos que siempre tener las velas o las linternas, porque podía pasar 2, 3 días sin ningún problema. El señor Chispita, que no me recuerdo yo el señor cómo se llamaba, pero él, oye, era pero fantástico. Era un señor para todo lo que, bueno, no era tan grande esta comuna, obviamente, pero el señor, este señor que le decían Chispita, que era muy querido por nuestra comunidad, oye, él tenía una disposición maravillosa, extraordinaria, un hombre muy trabajador, un hombre muy entregado a su trabajo y a la comunidad, y tú le decías, se cortó la luz, lo buscabas y todo, y el señor hacía todo lo humanamente posible dentro de su posibilidades de ir y arreglar el tema de la luz. Claro, ahora no debería cortarse la luz, ¿no? Bueno, hemos visto que ahí se han estado preparando harto. Bueno, con la multa de 1.500 millones de pesos. Y que la gente, por ejemplo, el año pasado, en el caso personal, con los cortes de luz se nos perdió carne, mercadería, y se hace responsable, incluso le reclamamos, no pasa nada. Nadie se hace responsable, me quemaron quemas de televisores. A mí todo el tema de vigilancia me quemaron todas las cámaras. ¿Y quién se hizo responsable? Nadie. Así es la cosa. Sí. Oiga, Dieguito, y eran tiempos, como digo, y en aquel tiempo usted tenía el carbón, yo me acuerdo que prendíamos el brasero, bien y en la... ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque comenzaba ya a oscurecer, y usted en torno al carbón, y a veces hasta tomando mate, empezaban esas historias de Pichilemu que eran infaltables.
y usted empezaba como a comentar cuestiones de Pichilemu y comenzaban las historias, ¿no? Y algunos eran muy buenos para inventar la historia, y que tú la estabas ahí así como, ¡ay, no te puedo creer! Pero, uy, ¿dónde pasó eso? No, si te la estoy poniendo, se la inventa, ¿me entiendes? Muy bueno para la historia, era algo bien especial, ¿ah? Lo que pasa es que, bueno, al llover la gente no le gusta mucho salir, entonces ahí se dan cuenta la historia, los relatos, se juntan ahí en la mesa muchas veces. Pero ahora tanto con el teléfono, yo creo que la gente más se pasa en el teléfono viendo TikTok, sí, el Facebook. Como que también el individualismo, porque antes compartíamos muchísimo más, y con la tenaza del brasero, tú empezás a revolver ahí, o con un palito, no faltaba una cuchara, y le revolvía y ahí hasta la última brasa, para poder estar más ratito ahí conversando, pues llueve, que te llueve, y se mataba lloviendo, y nosotros denle la conversa, po. Sí, no, pero ahora se da muy poco, salvo cuando se corta la luz, ahí estamos jodidos, porque se descargan los teléfonos y ahí no reconocemos. Oye, y nos hace un favor, porque si se descarga el teléfono es que ahí estáis obligados a conversar, a dialogar. Entonces esperamos que no tenga muy cargado el teléfono, claro. Por ese tema, porque hace falta. Y yo he visto, y me llamó mucho la atención por allí, de hace muy poco, en verano, que se cortó la luz, y estuvo bien, y los cabros decían, los chicos, los jóvenes, decían, oye, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No cargamos el teléfono? Y me acuerdo yo muy bien que el papá le dice, qué bien, po, pero ¿cómo? Si no tenemos teléfono. Sí, po, ahí nos vamos a sentar en la mesa ahora a conversar, po, vamos a tener la oportunidad de conversar. Y es verdad, es una de las oportunidades, porque este tema de esta cajita cuadradita o rectangular, como usted quiera llamarla, no tiene adormecido, sí. Nos tiene como nos tiene, es que estamos todos inmersos, sumergidos incluso en el tema de las redes sociales, el tema de estar pendiente también un poco de lo que hacen los demás, porque en el fondo lo que pasa con las redes sociales es que mucho la gente muestra lo que ellos quieren, digamos, proyectar hacia el resto, y eso también genera cierto tipo de sentimientos de las otras personas. Esta persona, mire lo que hace, está viajando, está haciendo esto otro. Entonces es como un ciclo sin fin, porque esa persona también quiere al final proyectarse en las redes sociales. Pero Irmita, teníamos un tema pendiente nosotros, quedamos a mitad de camino con el tema de los medios de comunicación. Estábamos hablando el sábado pasado sobre los periódicos, desde la Aurora de Chile, pasando por el Eco de San Fernando, el periódico El Cometa de Paredones, que le llamó harta la atención, y llegamos El Puerto, El Marino, El Pichilemu y La Voz del Congreso, y que, como decíamos, era un periódico que tenía que ver con el Congreso Eucarístico que se desarrolló en Pichilemu en el año 53. Probablemente el acontecimiento eclesiástico de la Iglesia Católica en Chile, en Pichilemu, más importante. Es que yo soy una estudiante muy buena, tengo mi cuaderno aquí. Dieguito, yo tengo mi cuaderno aquí, pero yo todo lo anoto en mi cuadernito, que es mi ayuda de memoria. Aquí está, la ley de imprenta en 1847. Ajá. ¿Ya? San Fernando, el periódico que de imprenta no tenía nada, si al final era para perseguir a los que están en contra del gobierno. Claro, correcto, sí, también lo contó usted. 1900, el periódico La Unión. Uh-huh. Después en 1907 en Paredones. Ya llegó a nuestra zona, Paredones. Bueno, ahora en nuestra zona. ¿Sabía usted, Irmita? El Cometa. ¿Sabía usted que hasta Halcones tuvo un periódico? Sí. En el año 17 circuló el periódico La Evolución, y su director era Lucio Venegas. Lucio Venegas fue un ex soldado de la Guerra del Pacífico, y él era originario de Mayoa. En el año 1885, algunos años después de la guerra, él publicó una autobiografía novelada, una poco una crónica, pero le mete harto elementos, digamos, de ficción, yo creo, para cautivar al lector, en el fondo, claro, pensándolo igual en un lector del siglo XIX, pues le metía elementos, no sé, pues del Quijote de la Mancha. Él se autodenomina, por ejemplo, Sancho. Entonces el libro se llama Sancho en la guerra. Y él cuenta la historia de lo que él vio durante la Guerra del Pacífico.
Oiga, pero, y este señor fue director de varios periódicos aquí en la zona. Tuvo un periódico también primero en Placilla, tuvo un periódico en Chépica, que también fue el primero, que se llamó La Unión Social. ¿Ya? Y que ese periódico, curiosamente, como tenía al final se enemistó con el alcalde de Chépica en ese momento. ¿Sí? Y el periódico lo empezó a circular por otros lugares. Se lo llevó primero a Quinahue, también siendo el primer periódico de Quinahue, y después se lo llevó a Barriales, cerca de Santa Cruz. Y este señor fue el primer director del periódico de Halcones, La Evolución. Mire, yo pensando, don Diego, por ejemplo, el Puerto, el periódico que nació el jueves 16 de enero de 1908, El Marino 1917, enero, de que estuvo de enero a marzo, el 14 de enero nació en 1917 El Marino, el Pichilemu, y ahí quedamos en 1944. El 31 de enero, ¿sabe? ¿Por qué voy a esto? Porque yo creo, no sé si estaré equivocado, Diego, pero yo creo que los diarios, porque estos periódicos, porque eran diarios difíciles, porque no tenía... El Marino fue diario. Sí, pero ¿cómo iba a tener para todos los días una noticia? Entonces, me imagino que fueron periódicos porque el conocer una noticia, por ejemplo, hubiese uno aquí, ya, centrado en Pichilemu, ¿ya? Y conocer lo que estaba pasando en Marchihue o en La Estrella o en no sé, el Halcones, Alto Doblado. Entonces las noticias se demoraban. Entonces para poder recopilar toda esa información para sacar un periódico demoraba, porque todo no tenía la inmediatez que tiene ahora, o por último, posteriormente, que recorrías más rápidamente, que estar a caballo, que todo eso, carreta y todo lo demás. Entonces, por eso la información fue cada vez siendo un poco más rápida, por eso te podía dar la oportunidad de sacar una edición mucho más en más corto tiempo. Sí. Bueno, los periódicos, como usted dice, costaba mucho que llegara la información, por eso los periódicos en general tenían una vocación, digamos, más global. Por ejemplo, los periódicos de San Fernando trataban de abarcar todo lo que era la provincia de Colchagua, que en ese tiempo incluía Rengo, el departamento de Copolicán, pero no a Santa Cruz. Santa Cruz pertenecía a Curicó. Increíblemente. Curicó, pues sí, Santa Cruz de Curicó, ¿cuánto está? Sí. Y Santa Cruz, por ejemplo, tenía lo que era la zona de Lolol. No miento, Lolol pertenecía a Bichuquén hasta el año 28. Chépica le pertenecía a Santa Cruz, le pertenecía a la comuna de Quinahue y le pertenecía a la comuna de Auquinco. Y eso estaba hablando hasta el año 28. Pero Colchagua, por ejemplo, el periódico de San Fernando trataba de abarcar todo lo que era la provincia de Colchagua, ¿no? Nosotros se enfocaba en lo otro, y en general en San Fernando era una ciudad más grande, imagino, igual era una ciudad antigua, pero que igual tenía cierto movimiento, entonces había periódicos, digamos, que salían alrededor de 3 o 4 veces a la semana. No es menor, 3 o 4 veces a la semana. Ya estamos hablando de una, digamos, de un distanciamiento bastante corto. Sí, y a medida que fue avanzando el siglo XX, por ejemplo, aparecieron periódicos La Voz de Colchagua, La Región, que primero salió 2 o 3 veces a la semana y después empezó a salir diario, en los años 70. Aunque no les duró mucho, pero al final empezó a salir más paulatinamente. Hubo una época, me atrevería a decir, que fue de los 70 a los 80, como que fue mucho este tema escrito, este tema del periódico, este tema de la información, como que fue más extenso, más rápido, que aumentó mucho más. Lo que pasa es que cada año mejoraban las comunicaciones. En Pichilemu, por ejemplo, tuvimos, como te decía, el primer periódico en 1908, El Puerto, pero no era un periódico que se editaba aquí, sino que se editaba en San Fernando. Entonces de noticias locales no había mucho, era un periódico que mandaban de allá con alguna que otra noticia local. Yo recuerdo que en el Puerto mencionaban lo que le nombraban como un bingo que ganó José María Caro y otra persona que no recuerdo el nombre. Correcto. Pero alguna que otra noticia local. Recuerdo también que anotaron el fallecimiento del dueño del fondo del puesto, que era Antonio Íñiguez. Pero lo otro eran todas noticias, no sé, de Mayoa, de otros puntos de la provincia. Porque entre
más se acercaban a la capital, me imagino que más informaciones recababan, porque es como decir, no sé, pues Rancagua y Lolol, una zona que es muy, aún es como se llama, de campo, que mantiene esa esencia más pequeña, menos poblada. Bueno, Lolol nunca tuvo un periódico, por ejemplo. Y si nos venimos a lo más provincial, La Estrella tampoco tuvo periódico, así como Litueche. Ya, pero ¿sabe usted que en la comuna de Navidad sí hubo un periódico? ¿Navidad? Sí, en la década del 1910. El periódico se llamaba El Progreso y el editor era el secretario municipal. Entonces ahí se publicaban distintas notas, pero después no era sino del secretario municipal, sino de una persona que empezó a criticar muy duramente a las autoridades municipales. Seguramente esta persona perdió el empleo y empezó a criticarlo. Ya, típico. Claro. Y este periódico ya todo bueno mientras trabajáis, después ya todo malo. Este periódico salió 2 semanas, o sea, 2 años. Ya. Con algunas pausas, pero era de carácter semanal. Entonces, ahora, este diario sí era eminentemente local, o sea, publicaba solamente notas de Navidad. Es que Navidad. Pero este periódico no se editaba en Navidad tampoco, sino que en la localidad de Matanzas. De hecho dice El Progreso de Matanzas. ¿Por qué? Pero Matanzas no es más pequeño que Navidad. Navidad sí, como el centro neurálgico de esa zona. Lo que pasa, Irmita, es que en el año 1891, cuando se crearon las comunas, se creó la comuna de Matanzas. Y la ley decía que la cabecera comunal estaba en el pueblo que... ¿Cómo se llamaba la comuna? Entonces, la capital y la comuna se llamaban Matanzas, no Navidad. Y eso fue hasta el año 28. El año 28 lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo, entre otras comunas, él dijo, vamos a eliminar la comuna de Matanzas, vamos a anexarla a la comuna de Rosario. No Rosario Lozorí, Rosario. ¿Ya? Y la comuna de Navidad finalmente se restauró 8 años después, el año 37. Con ese nombre, Navidad. Pero no que no haya existido antes. Existía con el nombre de Matanza. Oye, cómo es increíble que lo que con tanta... A ver, sin admirarnos, sino que con tanta, yo diría, acostumbramiento de distintas cosas que vamos viendo en nuestro cotidiano vivir y no pasan de ser percibidas, y cuando comenzamos a retroceder y a conocer la historia, como lo que estamos haciendo en este minuto, y nos damos cuenta, chuata, mira, no tenía este nombre, mira, hasta qué año lo vino a obtener, no, mira, los periódicos no teníamos, lo traíamos afuera, no, lo editaban afuera. Entonces, tanto detalle que nunca en la actualidad nos imaginamos todo el recorrido, todo el proceso que tuvo que haber para llegar a lo que tenemos hoy. Es como sentir que siempre vivimos como estamos ahora. Sí, y no fue así. No, pues. Fue un camino largo, también de prueba y error, un camino extenso. Extenso, pero si te imaginas cuando estábamos recién comenzando y que estábamos hablando de cómo llegar acá, ahora viene una carretera usted que, pucha, está asfaltada completa. Ayer yo pensaba en eso cuando venía viajando. ¿Ya? Yo estudié medio año en Litueche. Entonces viajaba todos los días a Litueche y siempre me fijaba en la carretera. Mira, y para hacer el tiempo, la hora que uno se demora de Litueche a Pichilemu, y mira el pavimento, y uno se fija porque una parte ahí donde está la antena, ¿sí?, la volvieron a asfaltar ahora. Está nuevamente asfaltada. Pero había unos sectores en que no estaba nuevamente asfaltado. ¿Y esto cuándo lo habrán hecho? Y uno se empieza a hacer memoria, y esto es como a comienzo de los 90. Imagina usted cuánta gente habrá pasado, cuánta gente habrá nacido después de eso, y que al final llega a Pichilemu y no se imagina tampoco el recorrido, como usted menciona, a lo que llegamos a tener ahora. Sí, pues igual, mira, Diego, voy en una parte, a lo mejor no es muy, pero para... A mí me asombra mucho el tema del progreso y cómo pasa el tiempo también. Yo creo que porque nos enteramos de muchas cosas, si es que nos enteramos, y de muchas cosas nos enteramos y nos llamaban la atención. ¿Cuántas vidas cobró ese camino antiguo de Pichilemu? ¿Cuántas vidas? Imagínate, si tú ya sabías que venía el invierno, el mal tiempo, ya te aperaba, como decía uno en la casa, se apera, pero de una cantidad de cosas, porque era muy difícil ir a comprar. Aquí, ¿te acuerdas tú que existía el supermercado, el grandioso, algo por ahí se llama, que era el que estaba
casi en la esquina de a donde están los guapitos ahora, donde está en Dionisio Acevedo, iniciando de Dionisio Acevedo. Ahí está. Que yo me acuerdo que una vez comentaba, no trabajaba en radio en ese tiempo, pero me fui a preguntar cuánto vale el café. Ponte tú, el café en Nescafé, el tarro normal de Nescafé, y costaba, por decirte, cada tarro costaba 5 lucas. Chuta. Y yo sacaba la cuenta que el pasaje, por decirte, a Santa Cruz me valía 1.000 pesos. Yo compraba 2 tarros de café, 10 lucas. Aquí. Iba a Santa Cruz. Me compraba los 2 tarros de café que me podían costar 2.500 pesos cada uno. Y gastaba 5 lucas, 2 lucas los pasajes, 7 lucas, me ahorraba 3. Porque todo era de un valor mucho más caro. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque yo siempre, y era la discusión de aquella época, decía, pero ¿por qué todo tan caro? ¿Por qué si yo voy a comprar un kilo de arroz a Santa Cruz? Y por eso que la gente cuando salía se compraba todo allá a Santa Cruz, y el kilo de arroz valía 1.000 pesos aquí, y en Santa Cruz valía 400 pesos. Sí. Pero porque, y toda la misma explicación, el gas, el tema de abarrotes y etcétera. No hasta hace mucho es que el camino, es que la distancia. Es que donde cuesta llegar con los productos aquí, y nos pasaba que pagábamos excesivamente, bueno, teníamos que vernos en la obligación de muchas veces de comprar, y era como el supermercado que teníamos en nuestra ciudad de Pichilemu. Bueno, igual que el señor Pavés. El señor Pavés, que tuvo ahí ese tremendo negocio, estaba en la esquina de Ortúzar con Pinto, que te acuerdas tú del almacén Pavés. Oye, que se incendió con el paso del tiempo, que se conllevó a la galería Pavés ahora, pero era el almacén, o sea, igual que el señor Polanco, también, que era uno de los más grandes, clásico de clásico. Diego, ¿y te acuerdas tú que venían las señoras de distintos puntos, incluso de acá de Pichilemu o de sus alrededores, y hacían su pedido? Y llegaban y te juntaban en las cajas, porque te ponían en las cajas, y los sacos de harina y todo lo demás, que tú te apenás con todas esas cosas, y tenían las cajas, y algunas esperaban ahí para echártelo en tu vehículo, los que tenían, o si no, esperaban para el horario de la micro, para ir a dejártelo a la micro, todos los pedidos, para ir al campo. Entonces, a lo que voy yo, por eso que creemos, y como que no nos ponemos a pensar, bueno, si poco pensamos en el presente y el futuro, menos vamos a pensar del pasado, pero si no tenemos pasado, no tenemos presente y no vamos a tener futuro. Así es, debe ser la cronología, ¿no es cierto? Entonces, uno piensa que toda la vida tuvimos tremendos supermercados que han llegado, tremendos supermercados, tremenda farmacia, la señora Marta Bendaño. Oye, me encantan esto. La señora Marta Bendaño, ¿te acordás? Tú digas, oye, señora Marta, ¿sabes que me duele la garganta? Me pica aquí, no sé qué. Ah, ya, ven para acá. Mira, tómate y era como la doctora. La doctora Quinn. Oye, y ella nos ayudaba muchísimo. Yo me recuerdo muy bien una vez que la señora Marta, yo la entrevisté. Y me acuerdo muy bien en su casa, para un programa que era de personas... hechos y personajes de la historia, me parece que se llamaba el programa, y entrevisté a muchos vecinos y personas de esta comuna que tenían sobre los 80 años, y entrevisté a la señora Marta y me contaba una historia de una oportunidad en que llegó un papá con un hijo que lo traía en brazos y lo puso incluso en el mesón de su farmacia, y que por favor, desesperado, que lo ayudara porque el hijo no sabía qué tenía. Y ella me contaba que ahí ella, con sus conocimientos y todo lo demás, trató de ayudarle al máximo, porque tampoco era de encontrar, digamos, no estaba en el hospital. No. ¿Me entiendes? O si estaba en el hospital, era precario. Que tú has hablado en muchas oportunidades, Diego, del tema de lo que era la farmacia, o boticario, no sé cómo se llamaba, el dispensario, esa cosa, el nacimiento del hospital. Todo eso. Entonces, hay que recordar el pasado, porque yo creo que si recordamos el pasado, valorizamos el presente y nos proyectamos hacia el futuro. Lo que pasa, Irmita, yo pienso mucho en el hecho de que si no conocemos el pasado, tratamos de... A ver, la historia no parte con nosotros, partamos de eso. Entonces, mientras más entendamos todo el esfuerzo que derivó en lo que tenemos ahora,
mejor vamos a tratar de cuidar lo que tenemos y trabajar por tener algo mejor. Sí. Y esa es un poco la reflexión que yo hago en el libro. Lo coloco tanto en la introducción como en la parte final. Si usted se fijó, en la parte final también dejo un mensaje. No he llegado a la parte final todavía. La idea es que la gente pueda reflexionar un poco de lo que tenemos para construir algo mejor para el futuro. Sin duda, yo creo que es un excelente mensaje. No he llegado al final, todavía me falta del libro para llegar al final, pero que sin duda lo encuentro atractivo. Sí, lo encuentro con mucho detalle, buenísimo, porque esos detalles te hacen comprender de mejor forma. Estoy hablando muéstralo por favor, Diego, disculpa, muéstrelo ahí. Es el libro de Diego Gress, Historia de Pichilemu, que va a ser prontamente el lanzamiento. Recuerde, 20 de mayo. Martes 20 de mayo. Martes 20 de mayo es el lanzamiento del libro de Diego Gress Cañete, Historia de Pichilemu, y usted está, pero cordialísimamente invitado a el auditorium de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, y ahí posterior vamos a poder comentar un poquito, vamos a tomar un cafecito, un tecito para usted, bueno, una agüita de hierba si usted quiere, pero ahí vamos a tomar algo calientito, porque estamos en invierno, y vamos a poder comentar y conversar un ratito y todo eso que se hace muy ameno, después de conocer cuando se haga el lanzamiento y todo lo que se indica ahí en esa ceremonia del lanzamiento de este libro. No se la pierda, señor, señora, porque se va a hablar de muchas cosas que yo creo que usted va a quedar también impresionado. Diego lleva, tantos años, a pesar de, yo no digo tantos años, porque Diego es súper joven, muy joven, y que ya lleva tantos libros a su haber, y este libro, por lo menos lo que yo llevo leído, Diego, que yo soy mala para leer los libros, yo lo he dicho y lo reconozco. Pero este empeño. No, es que este libro, ¿sabes lo que me pasa a mí cuando yo leo este libro? En las páginas que voy leyendo, me llama la atención, como que eres muy detallado. Entonces, al ser muy detallado, a uno le queda muy clara la historia, ¿me entiendes? Muy clara. Yo soy mala para los nombres, todo eso. A mí no, soy súper mala, yo todo lo tengo que escribir en cuanto a nombres toda mi vida, así. Pero si tú me preguntas de contarte la historia, sí, porque viene con mucho detalle y eso lo hace atractivo. ¿Me entiendes? Para seguir leyendo, para seguir la otra parte. Y vienen en capítulos que tampoco no son extensos. Entonces, eso también es muy, muy bueno, porque yo lo hago hasta, no termino hasta que empiece el otro, porque para saber dónde voy, ¿me entiendes? Termina, por no quedarme a medio, igual que una película, ¿no? Se queda en la mitad y después retoma. No, yo hasta el final y ahí después para retomar de dónde voy. A mí, desde que escribí el libro originalmente, como se llamaba antiguamente, Crónicas de Pichilemu, seguí buscando antecedentes. La idea a futuro, de aquí a unos 10 años, no creo que me demore menos, es tratar de hacer un libro mucho más detallado, quizás con mucho más información, capítulos así más denso, en el sentido de, por ejemplo, abordar temas que no están tan bien tratados o tan detallados aquí. Pienso, por ejemplo, el tema de los indígenas, cómo vivieron los indígenas a partir de distintas investigaciones a las que uno ha tenido acceso. Está muy bien detallado el inicio del libro, Diego. Pero falta mucho. Oye, y a mí me falta incluso entenderlo mejor, porque yo no es un tema que me fascine mucho, el tema de la prehistoria, no de la prehistoria, sino de la historia antes de la llegada de los españoles, el cómo funcionaba la estructura, digamos, de los indígenas, cómo era su forma de vivir y todo eso. Quiero aprenderlo bien para poder explicarlo mejor. Mira, incluso llama la atención porque uno cuando ve películas de este tema de esclavitud y todo lo demás, y uno dice así como, mira, algo lejano. Por allá hicieron esta cuestión, mira cómo eran esto, cómo eran lo otro, que los traían, que los llevaban, que etcétera, que etcétera. Y cuando estamos leyendo tu libro, nos damos cuenta que no estábamos nada muy lejos, pues. No. Y que bastante sufrieron quienes estaban y eran propietarios, porque ellos eran los que habitaban esta zona, y llegaron otras personas a ocupar aquello sin respeto alguno, y obviamente el más fuerte, entre comillas más fuerte, se fue llevando al más débil. Y bueno, no quiero contar más porque la idea es que usted lo lea, obviamente. Exactamente. ¿Ya? Pero aquí tuvimos esclavitud en San Antonio. Por supuesto, por eso que le digo que no quiero de ahí más allá, pero lea el libro, porque ahí se va a dar cuenta de tantas cosas que ocurrieron en este Pichilemu. Y no solo tan remota, sino que también el libro llega hasta la actualidad. Correcto.
llega, que yo no llego a saber, pero yo sé que llega hasta la actualidad, y don Iván ahí, que también va a estar en esta ceremonia del lanzamiento del libro, don Iván Cifuentes, que hace nuestro espacio de la tarde, ahí va a estar en el lanzamiento de este libro, así que es buenísimo, digamos, el poder tener la oportunidad de conocer parte de nuestra historia. Irmita, terminemos de conversar de los medios de comunicación. ¿Qué pasó después? ¿Pero solamente de los escritos? No, es solo, o sea, llegamos hasta cierta época en que llegamos con los medios escritos solamente. Ya. Los nombramos ya el Puerto, el Marino, el sí. Pichilemu, la Voz del Congreso, pero después de la Voz del Congreso existieron distintos periódicos, no digamos de un afán generalista, sino que eran periódicos institucionales. Se puede nombrar el Boletín Municipal, que salió una sola vez en 1912. Ya existía, antes que lo que vimos hace un poco corto tiempo atrás, existía. ¿El Boletín Municipal? Sí. Claro, sí. Hubo un boletín. ¿Reeditaron después entonces? No, pero es que, mire, imagínese usted que una hoja de media carta y que sale un decreto en 1912. Ese fue el Boletín Municipal. Ya, acá era la información de lo que se hacía. Ahora sí, claro, es un boletín, digamos, más informativo. Claro. Del trabajo y acciones que desarrolla la municipalidad. Media carta. Ya, eso fue un chiste malo, ya. Y el actual, digo yo. Ya. Ya, pues entonces en la década de los 80 circuló del Club Aéreo, tuvo un periódico que se llamó El Informativo, y en el año 81 apareció el Promaucae, que era del Centro de Hijos y Amigos de Pichilemu. Pero este no es el mismo que el suplemento que tuvo el periódico Pichilemu. Ya. El periódico Pichilemu tuvo un suplemento en el año 86 que salió en enero, el 15 de enero del 86, que dieron, al final fue como un periódico aparte, pero después el 31 de enero del 86 apareció, digamos, una nueva edición en el aniversario 42 de la fundación del periódico Pichilemu. Recordemos que el periódico Pichilemu lo fundó Carlos Rojas en el año 44, el 31 de enero, y en el aniversario 42 apareció esta nueva edición de la mano del señor Washington Saldía. De nuestro queridísimo Washington Saldía. Oye, lo otro, Diego, que te felicito en el tema del libro, antes de continuar, te felicito porque a medida que uno va leyendo y conociendo este libro y la historia, tú vas acotando también información que han tenido otros historiadores de nuestra comuna, donde también están siendo nombrados e indicados que han sido aporte para tu libro, y eso es muy bueno. Claro, o sea, yo creo que es importante también reconocer el trabajo de toda la gente que ha estado detrás de uno, que al final ha sido fuente y también en parte inspiración. Correcto. Tratar un poco de mejorar lo que han hecho y tratar de también aportar al mejor conocimiento de ciertas cosas. Correcto. Por ejemplo, ahí cuando menciono a don José Raño, en una parte también menciono ahí a Marcelo Mella, que tuvo un libro en el año 96. Bueno, son personas que también han hecho su aporte a la historia al conocimiento de la historia de nuestra comuna. En el año 81 también apareció otro periódico que pertenecía a lo que se llamaba la Secretaría de la Juventud, ya que era un órgano del régimen que trataba un poco de 81 de contrarrestar, digamos, las informaciones que circulaban contrarias también al régimen militar. Correcto. Un periódico oficial, pero de carácter local, y se llamó El Pichilemino. Y ahí estuvo Mauricio Llávar y también Félix Calderón. Ellos fueron los directores o encargados de este periódico, que, como decía, bueno, un periódico institucional. Pero el Pichilemu circuló, digamos, entre el año 86 y el año 90. Tuvo también la posibilidad de cubrir cosas como eventos como la visita del Papa. ¡Wow! Y el plebiscito del 88. También, claro, que fueron, bueno, acontecimientos importantes dentro de las últimas décadas de nuestro país. Y ahí es cuando aparece la primera radioemisora, Irmita. ¿Ahí aparece? ¿En qué año? Se podía llamar En Corazón o En Sueño, pero finalmente se llamó Atardecer. Y esta emisora apareció a finales del año 86 de la mano de don Jorge Villalón Gamboa. Sí, que está muy próximo a cumplir años. Años de nacimiento, cumpleaños me refiero. Claro. Bueno, el periódico Pichilemu, para terminar con el Pichilemu, apareció por última vez en el año 96, una sola edición, que ahí estuvo bajo la dirección de Carlos Carmona. Y bueno, después del año 86 pasaron varios años para que apareciera otro periódico en Pichilemu, que fue El Progreso,
estaba dirigido por un periodista del Perú que se llamaba Bernabé Saldaña. Ya igual tenía una línea editorial, digamos, muy del lado de evangélico. Entonces, por ejemplo, se criticaba en una de sus notas, recuerdo, se criticaba por qué Infiernillo se llamaba así, por qué no otro nombre, digamos, más celestial o angelical. Ah, claro, pues Infiernillo como un nombre bastante fuerte, potente, claro. por lo que nosotros le damos como significado. Claro, yo creo que en el fondo la gente no le da mucha importancia al nombre, pero claro, le hace un análisis y hay gente opinando ahí en el diario, es curioso, pero bueno, es parte un poco también del pluralismo que debe existir entre los medios de comunicación. Y en el año 1999 es el turno de esta radio. La radio Entre Olas fue fundada en el año 99 y dirigida hasta la actualidad por don Jorge Nasser. Oye, pero ¿en qué año fue el atardecer? 86. En el 86. Uh-huh. Yo me recuerdo mucho de esa radio Atardecer de don Jorge Villalón Gamboa, que en paz descanse, un tremendazo de las comunicaciones, tremendazo, oye, a nivel regional y no te creas a nivel país, porque yo tuve la oportunidad de estar como perteneciendo a la ARCHI, a la Asociación Chilena de Radiodifusores de Chile. Don Jorge Villalón era muy reconocido a nivel país, por sus años de experiencia, esa voz profunda que él tenía, uh-huh. y que dio muchas oportunidades a muchos jóvenes para entrar en este tema y teniendo muy en claro lo que yo te he indicado siempre y que les he indicado a ustedes, que exista el interés de las nuevas generaciones, uh-huh. hacia los medios de comunicación radial para que esto continúe, uh-huh. siendo la radio en las últimas encuestas también, y siempre ha estado en uno de los primeros niveles de credibilidad, confianza. Entonces, que llegara un medio de comunicación a Pichilemu como es la radio, ya, que no tenía en aquel entonces, donde lo debo decir y con bastante orgullo, Jorge Nasser, así como agujita ahí, piconeó a don Jorge Villalón, de ya, pues Pichilemu, pongamos una radio, que Pichilemu tiene radio, que vamos con Pichilemu, hasta que don Jorge Villalón postuló para que existiera este medio de comunicación aquí en Pichilemu, que estaba en Dionisio Acevedo uh-huh. en la primera oportunidad, y posteriormente ya se fue al centro, uh-huh. donde está este nuevo edificio, la farmacia Símil, ahí, sí. Por ahí estaba, sí. Que había una casa ahí, y después se fue al centro. Que después tuvo el tribunal ahí en esa esquina. En esa esquina estuvo el tribunal cuando recién, sí. Y después, como se fue al centro. Y comenzamos teniendo ese medio de comunicación ahí el atardecer. Oye, sí, podríamos recordar que don Jorge Villalón también fundó la radio Colchagua, que fue la primera radio del departamento de Santa Cruz. Sí. Y la segunda de la provincia de Colchagua. La primera fue la radio Manuel Rodríguez. Sí. Manuel Rodríguez. Y la radio Colchagua AM, uh-huh. que quedó esa frecuencia porque después tuvo el Ensueño FM, sí. que fue como esta por esta otra, y después fue ahora adquirida, que en Paredones está. Sí. La radio se trasladó a Paredones y está la radio Colchagua en AM en Paredones. Claro. Que diría que yo me atrevería a decir que, bueno, por lo menos en esta zona, por lo menos en esta provincia, uh-huh. es la única AM que hay. Claro. Y me atrevería a decir que regional, porque ya no existe la AM, todas han ido a FM. Bueno, estamos hablando también en los últimos años se ha discutido harto, ha pasado también en países europeos que están conversando e incluso implementando radios digitales. Sí. La forma o sea, se transmitiría igual por señal, pero de la misma forma que ahora llega, por ejemplo, la televisión señal digital, llegaría a las radios. Sí, eso es lo que está discutiendo. Obvio que tenemos que ir avanzando, pero siempre debemos recordar. Probablemente ese sea el fin tanto de la AM como la FM. Sí, pero yo creo que nunca va a terminar la de monitor. ¿Y sabes por qué no va a terminar nunca esta de la radio, que le venían las perillitas y le buscan el dial y todo lo demás? ¿Sabes por qué? Porque quieras o no, quienes van a estar en esas son las nuevas generaciones. Uh-huh. Pero siempre hay generaciones que nos vamos quedando atrás. Nosotros como seres humanos llegamos hasta una etapa en que vamos aprendiendo. No quiero decir que nunca, toda la vida aprendemos algo, uh-huh. pero capacidad mayor de aprendizaje, a eso no me estoy refiriendo, llega hasta un tope. Entonces, oye, pero si no vamos a ir al Señor, ¿para qué vamos a tomar eso con un dedo? O sea, a todas las generaciones que no nos cuesta meternos en el Facebook y escribir y todo lo demás.
Pero si ya vas al Instagram y a todo, ayúdame un poco, porque yo no sé de las nuevas redes que hay, que después de Instagram a Twitter, no sé qué más, otras redes que hay. Bueno, la cosa es que vas a ya uno se queda hasta el Facebook, con mucho el Instagram, después ya la otra como que se te hace difícil. El TikTok incluso ya es medio complejo. Claro, entonces ¿a qué me refiero? Que tiene que haber algo que sea para distintos estratos de edad, ¿me entiendes? ¿Ya? Segmentos de edad. Para poder manejar. Entonces yo creo que el dar vuelta a la perillita para encontrar el dial, yo creo que para alguna segmento etario va a ser mucho más sencillo que estar por ahí con toda esta tecnología, que muy bienvenida sea. Sí, pero yo creo que va a ser inevitable imitar el cambio en algún momento. Yo creo que igual vamos a ir quedando, porque viene lo que pasó con la televisión. Sí, pero apretar 2 botones, no sé. Bueno, vamos a ver, no sé si usted le queda pero falta mucho para eso. Sí, falta mucho, pero no creo llegar a ver todo eso. No, yo creo que de aquí unos 20 años más. Aunque como le decía, hay países en Europa que ya lo están implementando e incluso están pensando en cerrar la señal, digamos, normal, FM y AM. El tema es saber lo que pasa. Bueno, la AM está descontinuada en varios países. Pero es importante también esto. Lo que pasa es que si usted se da cuenta, señora, que cuando mueve su dial, esa perillita que yo le digo, que no es distinto cuando tú lo buscas en el teléfono, cae por el número, en radios, por ejemplo, en radiochile.cl, o en la misma página abres Entre Olas y buscas las señales que tiene Radio Entre Olas, para esta provincia de Cardenal Caro, cubriendo esta provincia de Cardenal Caro, la buscas y es mucho más sencillo, obviamente. Sí. Pero en el dial de tu radio, de tu receptor, le das vuelta a la perillita y cuesta encontrar, o sea, ¿por qué? Porque con 1 milímetro te vas a otra emisora, ¿me entendés? Por ejemplo, no sé, por la 93.1, que es nuestra radio entre la Pichilemu, y 93.5 puede haber otro medio, y un mínimo, po. Entonces ya no está quedando dial, porque seguimos aumentando los medios de comunicación. Si empezamos, como tú nos decías, Atardecer, Entre Olas, y después han aparecido una serie de radios, tanto de afuera como y estamos hablando locales. 2, 3, 4, tenemos como 6 radios acá ya. Debemos tener más o menos 5, 6, no sé, no sé cuántos son. ¿La Beats todavía existe? Por supuesto que también. Está la radio Lobo, si no me equivoco. Antiguamente la... sí, era otro... Bueno, la isla Somos Pichilemu y una etcétera de radio. El tema es que han ido y que han sido de nacimiento más recientes, de las últimas 2 décadas. Entonces el tema es que ya llega un minuto que vas a haber saturado el dial, ya no 1 milímetro y ya tenés otra radio, sí. Entonces ya no cabe. Entonces, como una de las formas de poder, yo me imagino, no soy experta, pero me imagino de ordenar, es lo que tú estás diciendo. Claro. Que es mucho más sencillo y más fácil va a ser el buscar con precisión lo que tú necesitas escuchar. O sea, yo creo que como la televisión igual va a mantenerse el tema de la frecuencia, pero sí, claro, va a ser mucho más sencillo. Bueno, y tenemos que recordar que en tiempos de emergencia mucho teléfono tenemos, mucha tecnología y todo lo demás, pero si no tenemos energía, el único que te sirve es esa pila nomás, po. Y ahí volvemos al pasado. A lo que hemos revivido con Diego Gres Cañete cada día. Bueno, ahora estamos los sábados porque Diego estudia. Ya vamos a tener un futuro abogado, nos queda muy poquito. Nos queda, dijo, vamos arando. No. Todavía queda un par de años, pero es mucho menos de lo que... Claro, del inicio. Siempre pienso, ya que cuando empecé. Ya vamos a tener un futuro abogado, ya con esta serie de títulos. Yo creo que tú vas a tener que tener una pared en tu casa para poner tanto título, niño, por Dios. Pero qué bueno que nazca la inquietud y que se estudien, los conocimientos no ocupan espacio. Bienvenido. Si fuera por mí, me empezaría por estudiando, pero tengo que ver otras formas. Sí, pero qué bueno. Es que siempre he tenido harta inquietud en mitad, por ejemplo, cuando estudié historia, cuando estudié administración pública, son temas que me apasionan igual. En el fondo, también esa perspicacia o quizá me ha llevado por distintos caminos a aprender cosas bien variadas. Entonces, yo creo que ha sido un recorrido bien interesante. Yo creo que en la vida las personas que siempre se preguntan el por qué, que tienen una pregunta frecuente, constante,
latente del por qué. Yo creo que son aquellas personas que a uno le dicen de repente, ay, ¿cómo sabía eso? Ay, ¿dónde viste eso? ¿Cómo aprendiste eso? Porque uno siempre se pregunta, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué se llamó así? ¿Por qué se creó tal cosa? Porque y uno busca y ahí es donde uno va aprendiendo distintas cosas. Claro, y uno igual le ha ido aprendiendo hartas cosas en el proyecto, Irmita. Uno puede ver el libro aquí, son 292 páginas, podrían haber sido más si hubiera puesto foto, que se la sacamos todas. Pero en el fondo es un trabajo de mucho tiempo, y que si uno se fija, pucha, son datos así como bien puntuales. En 1999 se fundó la radio Entre Olas, pero el trabajo, digamos, de sistematizar, de encontrar, de darle un orden a todo esto, es una pega pero importante. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a escribir este libro en el lejano 2015, ha sido un trabajo bien importante, Irmita, bien interesante. Terminamos de revisar los medios de comunicación, Irmita. En el año 2000 también apareció el Pichilemu News, que pretende ser la continuación del periódico Pichilemu, que lo conocemos a nuestros días. Claro, todavía circula. Y también apareció el periódico El Expreso de la Costa, de Félix Calderón. También. Este periódico, bueno, circuló inicialmente solo en el año 2000 y volvió a aparecer en el año 2005, y de ahí circuló 10 años, hasta el año 2015. ¿Cuál? El Expreso de la Costa. Bueno, que ahora es digital. Ahora es solamente digital. Correcto, era impreso y ahora es digital. En el año 2000 y después de 2005 al 2015. Correcto. Oye, bueno, y ahí se cubrieron distintos acontecimientos que también le tocó cubrir a esta radio. Muchos acontecimientos que aparecen también en ese libro, claro, y que están reflejados. Bueno, ahí está. Bueno, sí. La invitación a leerlo. La invitación es a leerlo, la invitación es a acompañar, pues acompañemos este martes 20 de mayo a las 17:30 horas en el Salón de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, en el lanzamiento de Historia de Pichilemu de Diego Grace Cañete. Va a estar pero muy bueno ese lanzamiento. Ahí se está buscando todo lo atractivo, interesante. El maestro ceremonia dijo que iba a ir con corbata primera vez en su vida. Bueno, una serie de cosas allí. Vamos a estar acompañando a Diego también en este lanzamiento de este libro, que está pero maravilloso. Yo allá llevo varias páginas leído de este libro, y que espero que usted también. ¿Tiene que leerlo, Irmita? Sí, me queda poco. No, me queda poco tiempo, no pocos libros, pero empeño no estoy haciendo. Y usted también sabe que yo me he quedado maravillada, como digo, de aprender cosas y decir, wow, y esto. Entonces uno va aprendiendo muchísimo. Y te felicito porque he visto por ahí en las redes sociales, que yo como dije, llego hasta el Instagram, en Twitter, he visto como Diego hace preguntas y uno dice, ya, y esta me la sé, pero si no se la sabe es porque no ha continuado leyendo el libro, porque todo está dentro de este libro. Historias de Pichilemu. Está muy atractiva esa forma de llamarnos la atención para crearnos la duda, la incógnita de lo que estás consultando y de dónde lo podemos ver. Bueno, en Historias de Pichilemu. Claro, Irmita. Bueno, reiterarle el llamado a que asistan a esta presentación del libro el día martes. Todavía no tenemos la hora en específico, Irmita. Probablemente empiece un poquito después, tipo 6. Sí, pero para que nos reunamos, usted sabe, porque 17:30 horas tenemos ahí para conversar con el amigo, tanto tiempo que le siempre aquí en Pichilemu, la reunión, ojalá que sean antes, porque el interrumpir posterior no tiene sentido. Sí. La gracia es que nombramos los capítulos del libro, Irmita. ¿Ya? Toponimia, la encomienda, los esclavos, San Antonio de Petrel, la parroquia de Reto, la fragata Scorpion, la batalla de los Cardones, la parroquia de Cahuil o Ciruelo, Pichilemu y las divisiones político-administrativas, los primeros propietarios, y ahí se comprenden Laureano Gaete y Ninfa Vargas. El segundo subcapítulo es Daniel Ortúzar, el primer impulsor urbano, la hijuelación Gaete Vargas y descripción y asignación de las hijuelas de Gaete Vargas. Luego está el muelle de embarque y los estudios para un nuevo muelle, la policía municipal, capítulo nuevo, los caminos durante los primeros años de la comuna, la laguna de Cahuil, el puente negro, el ferrocarril, el terremoto de 1906, el proyecto de Agustín Ross, que comprende
además de la enunciación de cómo nació el proyecto turístico, que fue la consecuencia directa del fracaso de la idea del proyecto de puerto, la creación de la oficina de correo y telégrafo, las poblaciones que se crearon al principio de nuestra comuna y la donación de la asociación RAS, y como otros proyectos urbanos que existieron en la comuna de Pichilemu. Poblaciones interesantes, y la población Reina del Mar, mencionamos la población Páez Polanco, la población Ro, el Bosque, María Luisa, de todo eso tratamos de esbozar una historia a partir de distintos antecedentes y también interesantes que tuve acceso en los últimos años. Mencionamos también los restos indígenas que se encontraron en 1908, los medios de comunicación que hemos estado abordando en estos últimos días, el capítulo del aguador al agua potable, la llegada del alumbrado, el cuerpo de bomberos, que también tiene varias páginas ahí dedicadas a su historia, la parroquia de Pichilemu, el club de leones, el escudo y el himno, el tribunal de Pichilemu, PDI de Pichilemu. Ahí nuevamente nos saltamos un capítulo bastante extenso que tiene sus capítulos también bien interesantes, que yo estoy seguro que van a tener bastante detalle, que a la gente le va a llamar la atención ahí a los lectores. Y cada capítulo, bueno, aborda cada administración municipal. Partimos por la primera alcaldía, José María Caro, a Salgado, el agricultor, la municipalidad dual, gestión de Sala, el breve retorno de Salgado, la administración de Becerra, los 9 años de Silva, Barahona y el hijo del primer alcalde, el desorden institucional, porque usted pensará, Irmita, que en el periodo 73-92 fue el único que hubo alcalde designado. No, entre el 27 y el 35 también hubo alcalde designado. Sorpresa que usted encuentra en este libro, muchas historias, mucho que aprender, muy atractivo, vaya capítulo por capítulo como yo leyéndolo, y son capítulos cortos, así que está súper interesante, y abarca bastante, diría yo, para ser 292 páginas. 292. Abarca bastante de la historia de Pichilemu, en 292 páginas, como que está muy, muy ahí bien realizado. Sí, yo, bueno, hago el llamado ahí, hay detalles bastante interesantes, Imita, distintos de algunos periodos especialmente de nuestra historia que están bastante inexplorados. Me pasaba cuando empecé a investigar sobre la historia de Pichilemu que prácticamente todo me parecía nuevo, Imita. Como que nadie le tomó asunto a estos temas, pero de a poquito, dándole cierta coherencia, consistencia, hemos llegado a este libro Historia de Pichilemu. Ya. Vamos entonces a extender nuevamente la invitación, Diego, ¿te parece? Sí. Para quedar ya con este compromiso que usted lo tiene que agendar entonces. Martes 20 de mayo, 17:30 horas. Ahí están todos cordialmente invitados. Yo con esto, por supuesto, ya me estoy despidiendo. Gracias, Diego, a ti por toda esta entrega, por hacernos y conocer también, vuelvo a reiterar, sin pasado no hay presente y menos aún va a haber futuro. Sí. Gracias, Diego, por toda esta entrega y por enseñarnos y por aprender un poquito más de este maravilloso, no tan solo Pichilemu, de esta provincia, de esta región, cómo hemos ido avanzando y cómo somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos en la actualidad. Para mí ha sido un agrado, Irmita, poder participar aquí en la radio. Espero que no sea la última vez. No, si nos queda mucha historia. Hablando de la historia de Pichilemu. Nos queda mucha historia todavía que analizar. Muchísima historia. No, gracias, Diego, yo con ustedes me reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes, ¿ah? Sí, pues el próximo lunes ya estamos juntitos nuevamente. Cuídense de la agüita, cuídense de todo eso, que la idea es que no se enferme, y posterior a la lluvia también vienen los fríos, así que a cuidarse. Sí. Gracias, chao. Un saludo. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.